Dios te bendiga de manera especial y poderosa. Que la paz del Señor sea contigo y los tuyos de una manera poderosa y especial. La palabra del Señor nos habla acerca de la oración. Hay tanto de qué hablar acerca de la oración. Pero mientras meditaba ahorita y el Señor trataba conmigo esta palabra acerca de la oración, que debemos orar fervientemente. Pero el Señor trataba unas palabras conmigo, y la palabra que el Señor trataba conmigo con respecto a la oración, pude apuntarla rápidamente. Y el Señor me decía que la oración requiere más del corazón que de tu lengua. La oración requiere más del corazón que de tu lengua. Cuando nosotros oramos a Dios, necesitamos usar más el corazón que nuestra propia lengua. El salmista David habló en el Salmo 139, verso 4. Y el salmista David dijo: antes de que la palabra esté en mi boca, oh Jehová, tú lo sabes. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios lo sabe. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que escudriña la mente y los corazones. Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Por eso la oración necesita usarse más con el corazón que con la lengua. La oración requiere más de fe que de nuestra propia lágrima. A veces nosotros tenemos que orar con más fe. No es malo llorar delante de la presencia de Dios, pero la oración requiere más de fe que de nuestra propia lágrima. Santiago habló en Santiago capítulo 1, verso 6. Dice la palabra del Señor ahí: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por diversos vientos. Cuando nosotros oramos delante de la presencia de Dios y esa oración no va con fe, esa oración se hace insípida. Esa oración no tiene resultado. Por eso cuando nosotros vayamos a orar y vayamos delante de la presencia de Dios por la oración, necesitamos tener fe en medio de esa oración. Santiago lo dijo, que el que pida, pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por diversos vientos. Y este es un verso que tiene mucho de qué hablar, porque él dice es arrastrada por diversos vientos. Así es una persona que ora sin fe. Cree a todas las cosas. Le llega mucha duda cuando una persona no tiene fe en medio de esa oración. Por eso necesitamos pedir con fe para que esa oración sea contestada delante de la presencia de Dios. Dios conteste esa oración. Necesitamos tener fe y no dudar. Por eso la oración requiere más de fe que de nuestra propia lágrima. La oración requiere más de creer que de nuestra propia duda. Cuando nosotros creemos, esa oración va a romper todo pronóstico negativo. Esa oración se va a hacer eficaz. Dios va a obrar de manera especial. Cuando le oramos a Dios con fe, creyendo, esa oración tendrá un resultado positivo y poderoso en nuestra vida. Por eso necesitamos orar con fe fervientemente para que todo pronóstico negativo sea roto, toda maldición, y esa oración sea contestada al tiempo de Dios. Necesitamos orar con fe, y cuando oramos con fe, cuando oramos creyendo, esa oración va a romper con todo pronóstico negativo que hay en tu vida. En la palabra de Dios vemos que el pueblo de Israel rompió con todo pronóstico negativo, pero ellos tuvieron que cambiar el sistema de orar. Mientras ellos oraban, se quejaban delante de Dios. Se quejaban, pero cuando ellos cambiaron la queja por una oración de fe, la Biblia dice
en Éxodo capítulo 2, verso 23, y aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Y subió a Dios el clamor de ellos, cuando los hijos de Israel clamaron con gemido intensivo. Cuando los hijos de Israel entendieron que debían orar más fervientemente, con gemido, con fe, Dios escuchó su clamor. Pero el verso 25 de Éxodo capítulo 2 me llama mucho la atención. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando nosotros oramos con fe, cuando oramos con gemido, creyendo al Dios Todopoderoso, pues Dios mirará y escuchará nuestra oración. La palabra de Dios habla el mismo Jesús. En Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a aquella montaña, muévete, y se moverá. Por eso necesitamos tener fe como un grano de mostaza. Cuando oramos se requiere de fe. Hay que tener fe. La oración va sujeta a la fe. La oración va sujeta a la voluntad de Dios. La oración va sujeta a la fe y la fe va sujeta a la voluntad de Dios. Toda oración que hagamos conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a contestar. Necesitamos tener fe en medio de la oración. Hubieron personajes que hicieron oraciones poderosas y rompieron con todo pronóstico. Y Dios bendijo esos personajes. Hay un personaje, para ya culminar, hay un personaje en la Biblia llamado Jabes. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas capítulo 4, verso 10, dice, y invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Necesitamos tener fe en medio de la oración. Quizá hay personas que están pasando por situaciones difíciles y hay personas que no tienen el deseo de orar. Hay personas que están pasando por momentos duros y no tienen el deseo de orar. Yo te animo que aunque no tenga deseo de orar, ore a Dios y te tire de rodillas para que esa oración empiece a activarse la fe. Si no oramos, entonces la oración, si no oramos, entonces no podemos tener fe. Si no oramos, necesitamos orar, pero orar con fe al Dios Todopoderoso. Así que Dios te bendiga de manera especial en esta hora y que la paz del Señor sea contigo. Hasta aquí fue este momento de reflexión en la palabra. Recuerda, la oración requiere más del corazón que de nuestra propia lengua. Cuando oramos a Dios con fe, Dios se responde de manera especial. Así que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo y los tuyos en este momento.